No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. El Señor nos da su palabra, nos da su vida, pero necesitamos comprender cada vez un poco mejor cuál es esa vida que el Señor nos da. Y eso lo entendemos si escuchamos su palabra, si permitimos que su palabra penetre profundamente en nuestro corazón. Escuchemos esa palabra del Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida entre vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. El diálogo entre el Señor Jesucristo en la sinagoga de Cafarnaúm y los judíos continúa. Los judíos se resisten a creer. Los judíos no encuentran sentido en las palabras que Cristo nuestro Señor les dirige y afirmando que Él es el pan que da la vida. El domingo pasado veíamos nosotros cómo es que la fe es un don y hay que pedir ese don. Pues bien, hoy en este domingo el Señor nos aclara cómo la fe es la que nos permite tener la vida aquí en este mundo y más allá de nuestra vida acá, más allá de la muerte. El Señor nos dice una frase maravillosa que ojalá grabáramos profundamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Así como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así también el que me come vivirá por mí. Es decir, hay una unión de vida, hay un recibir la vida del Padre por medio de Jesucristo. El Padre es Dios y por lo tanto es la vida misma, porque Él es la plenitud del ser, la plenitud del amor, la plenitud de la verdad, la plenitud de la alegría. Él es la plenitud. Pero toda esa plenitud se la da al Hijo, que encarnándose en el seno de la Virgen María, la hace presente en medio de los hombres. Por eso, contemplando a Cristo, creyendo en Cristo, nosotros nos hacemos partícipes de esa plenitud del Padre. Creyendo en Cristo, participamos de la vida del Padre. Creyendo en Cristo, por lo tanto, tenemos en nosotros el amor, tenemos en nosotros la verdad, la belleza, la justicia, la paz. Teniendo en Cristo nuestro punto sólido, nuestro fundamento sobre el cual construimos la vida, podemos por lo tanto hacer que nuestra existencia, en medio de las dificultades, de los problemas, de las luchas, de los dolores, de las angustias, de las enfermedades, de la muerte, esté siempre llena de paz y de gozo. Así como el Padre vive, me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así también el que me come vivirá por mí. Ahondemos un poquito más en ese el que me come. Ya hemos visto la importancia fundamental de la fe. Pensemos hoy cómo esa fe requiere de ciertos signos y de ciertos medios claros para fortalecerse. Y el signo por excelencia de la fe es la Eucaristía, la Santa Misa. Cuando nosotros nos reunimos todos los domingos para celebrar la Eucaristía, estamos reuniéndonos precisamente para celebrar la muerte y la resurrección de Cristo. Y por lo tanto estamos reuniéndonos para unirnos profundamente a Él, para comer su cuerpo y beber su sangre. Pero no es simplemente un acto físico, no es simplemente una hostia que se nos coloca en la boca o un poco de vino que se nos da a beber. No, es algo más profundo. La hostia convertida en el cuerpo de Cristo,
el vino convertido en la sangre de Cristo, no son más que signos por medio de los cuales nosotros recibimos de verdad al Señor Jesucristo. Y lo recibimos verdaderamente, de tal manera que podemos decir, comemos el cuerpo, bebemos la sangre del Señor Jesucristo. San Agustín dice una cosa maravillosa. Dice, cuando nosotros nos alimentamos, el alimento se convierte en nosotros. Si yo como pan, el pan desaparece como pan, pero soy yo el que me fortalezco con el pan que he comido. Aquí pasa todo lo contrario. Somos nosotros los que nos transformamos en Cristo. El cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo realizan en nosotros una verdadera transformación, porque nos unen profundamente a Él. Nuestra carne se hace su carne, nuestra sangre se hace su sangre, de tal manera que nosotros podemos exclamar, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y la vida que vivo en esta tierra, dice San Pablo, la vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la realidad maravillosa de la fe. Nosotros sabemos que vivimos ya aquí esa vida que Dios nos da. Y por lo tanto que ya aquí nosotros experimentamos todo el amor y toda la fuerza de Dios. Pero hay algo más. Esa vida que recibimos del Señor por medio de la Eucaristía, que es el sacramento de la fe, es una vida que es más fuerte que la muerte. Por eso el Señor nos dice en el Evangelio de hoy, el que me come vivirá y yo lo resucitaré en el último día. Es decir, nuestra vida aquí no termina con la muerte. Nuestra vida simplemente se transforma con la muerte y entramos a gozar plenamente de esa vida que el Señor nos da porque nos hemos unido profundamente a Él a través de su cuerpo y de su sangre, comiendo su cuerpo, bebiendo su sangre, a través de esos signos sacramentales fundamentales que se nos dan en la Eucaristía. Pidamos al Señor Jesucristo que Él nos permita comprender esta realidad. Que cuando asistimos a la Eucaristía, especialmente los domingos, no vayamos simplemente a cumplir una obligación o a estar allá distraídos sin saber en qué estamos, sino que la participación en la Eucaristía sea de verdad un acto profundo de fe. Primero, escuchamos la palabra de Dios. Hacemos nuestra esa palabra como la explica el sacerdote en su homilía. Hacemos nuestra esa palabra para que entre profundamente en nosotros y allá nos sea luz y fuerza para nuestra vida de todos los días. Y luego celebramos el memorial de la muerte y de la resurrección del Señor. Es decir, hacemos presente con toda la Iglesia la fuerza salvadora de la muerte y de la resurrección del Señor. Y nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre para que podamos tener vida en nosotros. Una vida que nos da la felicidad aquí en la tierra y que más allá de nuestra muerte llegará a plenitud. Qué misterio maravilloso, qué gracia inmensa del Señor a través de su Hijo Jesucristo. Acojámoslo plenamente en nuestro corazón. Abramos plenamente nuestra vida para que Él la llene de su amor y de su gracia y de esa manera podamos vivir eternamente. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.